sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día 5 de octubre, Taehyung vino a Weverse Live para hablar de su próxima reunión con los fans y hacernos saber que su color de cabello había vuelto al estado original, luego de pasar casi un mes en rubio para las promociones de su álbum debut, Layover. Inicialmente él tenía curiosidad sobre quiénes iban a ir a la reunión de fans que se llevará a cabo el 14 de octubre, por lo que les pidió de antemano que por favor le dijeran a los demás que el fanchat Kim Taehyung estaba prohibido, ya que como estará cantando Slow Dancing y For Us, espera que en su lugar todos canten junto a él, pues en medio de la canción lo animan diciendo Kim Taehyung, es posible que no pueda mantener la risa y se ría, por lo que estaba prohibido. Luego en modo broma dijo que si no cantaban era tarjeta amarilla, y si decían el fanchat también. Más tarde le pidieron ver su cara, ya que Live había iniciado como voice-off, y parecía que tenía la intención de que eso siguiera así, pero dijo que como había visto su cara antes, es por eso que solo estaba haciendo Live con su voz, refiriéndose a la escasa barba que le había salido, y aunque dejó evidente que su cabello ahora era negro, rápidamente Taehyung nos dio un mini tour por su casa hasta el baño, para literalmente afeitarse con nosotros. Ahora, lo interesante de esto es que Taehyung después preguntó por cuenta propia que si habían visto el 3D de Jungkook, diciendo que era realmente genial, tanto que casi maldecía, y aunque como casi nunca decía malas palabras, 3D le hizo querer hacerlo, pues como era de esperarse, nuestro Golden Magnate lo había hecho bien, ya que incluso él admitió que esos últimos días le gustaba más 3D que Seven, por lo que había estado escuchando esa canción, lo que me hizo pensar en cómo ellos últimamente admiten tener una canción favorita del otro en cuanto se lo preguntan, y aunque Taehyung en esta ocasión lo dijo simplemente porque quería comentar cuánto le había gustado la nueva canción de Jungkook, fue aún más lindo saberlo, ya que días atrás nos habíamos percatado de que fue uno de los primeros miembros que pareció estar activo en cuanto 3D había salido. Así que el hecho de haberlo escuchado decir Jungkookie una vez más y comentar emocionado cuánto le había gustado la canción de él fue demasiado bonito. Aunque la forma en la que después de decir que 3D era genial y hacer ese rostro sugerente luego de pronunciar tales palabras me resultó bastante extraño. 정국이 3D 봤어요? 진짜 멋있죠? 진짜 너무 멋있어가지고 욕할 뻔했다. 욕은 아니고 약간 진짜 멋있죠. 여튼 와 진짜 역시 우리 황금막내. 아니 요즘에 난 세븐보다 3D를 너무 좋아해가지고 3D 자주 듣고 있습니다. Finalmente Taehyung siguió comentando sobre el fan meeting y haciéndole broma a los ARMYs que querían jugar LOL con él, alardeando que tuvieran las suficientes habilidades y vinieran a pedírselo otra vez. Luego Taehyung escuchó dos canciones durante su live, los cuales eran Warrior de Tyla y Still Got Time de Dexter in the New Saiyan. Aunque la primera canción anteriormente ya sabíamos que debía de estar en su lista de reproducción actualizada, debido a que fue la misma que compartió a través de sus historias de Instagram, por lo que fue la misma artista que mediante un tweet a las pocas horas del live comentó que su canción se estaba reproduciendo de fondo en el live de Taehyung y que además le enseñaría el trend que estaba de moda en TikTok, el cual consta de mover las caderas al ritmo de la canción. Y aunque Jungkook tiempo atrás había seguido a un TikToker que había hecho dicho baile, jamás dio indicios ni dejó en claro que su seguimiento había sido por eso, aunque muchos lo tomaron así por alguna razón. Y que Taehyung de pronto también estuviera muy apegado a la canción, me parece que al final habían confundido a la persona de ese trend. Pero en fin, Taehyung simplemente dijo que se prepararan para cantar con él y despidiéndose con la promesa de aparecer en live con sus amigos bailarines. Aunque una hora después Taehyung realizó otro live de 2 minutos, en el que lo único que dijo fue que se le había olvidado su gorra antes de apagarlo, pues estaba dirigiéndose a tomar unos tragos con sus amigos, quienes luego aparecieron en el live improvisado que Taehyung realizó para mostrarnos cómo bailaba en el challenge de Slow Dancing y Smoke, mientras pasaban un momento divertido al aire libre y se despedían en conjunto para seguir paseando entre amigos, dando por finalizado un día donde nuevamente Taehyung nos hizo saber que no hay mayor fan de Jungkook que él.